Un saludo para la docente Belén. A continuación vamos a presentar el análisis realizado a un artículo titulado La salud mental como problemática pública, actores y principales retos para la acción y la gestión desde lo público, elaborado por Cristal Rocío Villarreal Herrera en el año 2023 y presentado en la Universidad de Santander como tesis de maestría en gestión pública y gobierno. Bueno, en este artículo realizamos un análisis de las normas APA en su séptima edición, con el propósito de cultivar nuestros conocimientos sobre la aplicación de esta norma. Encontramos que en esta tesis la autora hace una investigación profunda sobre el tema de la salud mental y cómo las políticas de gobierno influyen en este tema. Cabe resaltar que se evidencia la presentación y la jerarquía de los títulos, se respetan las márgenes, la autora inicia los párrafos con sangría de 1.27 en la primera línea. En cuanto a las citaciones, voy a presentar un ejemplo de citación incorrecta encontrada en el artículo. Bueno, en la página 15 observamos en un párrafo cómo la autora parafrasea una definición de salud mental. Hace referencia a una condición en donde una persona se encuentra mentalmente sana, es decir, que se encuentra satisfecha consigo misma. No se encuentra indispuesta con ningún aspecto de su vida ni se encuentra abrumada por alguna emoción. Del mismo modo, se siente bien con los demás y son capaces de tener interacciones con su entorno de manera amena y tranquila. Asimismo, puede satisfacer sus necesidades y aceptar la responsabilidad ante problemas que se presentan. Abre paréntesis, Mebarak y otros, 2009, cierra paréntesis. Bueno, entonces en este apartado observamos que contiene un parafraseo y que es tomado de más de 3 autores, por lo que según pues la norma ZAPA nos indica en su séptima edición, ese parafraseo al principio del párrafo va desarrollado pues con mejor idea que se use el autor al principio pues de ese párrafo. Y en la norma APA también nos dice que no se usa y otros, sino que se usa et al. Entonces, en la corrección de la cita quedaría así. Como lo expresa Mevara et al, punto, abre paréntesis, 2009, cierra paréntesis, ahí sí la definición, hace referencia a una condición en donde una persona se encuentra mentalmente sana y termina el párrafo en un punto final sin ninguna citación. Bueno, entonces, basados en estos ejemplos y más desarrollados pues en el trabajo, se encuentra que uno de los retos encontrados fue identificar en el artículo cuando una cita es parafraseada o textual, ya que el autor de la tesis no identificaba muy bien en algunas citas. Bueno, no hubo como uso de comillas en algunas citaciones cuando son citas textuales cortas, tampoco en las citas en bloque cuando eran más de 40 palabras, que sería una cita textual extensa, como lo era una definición de una ley expedida por el Congreso de la República de Colombia, que era una cita textual, es decir, tal cual la planteaba el Congreso. Allí tampoco se encontró citada textualmente. Entonces, dadas las condiciones en las que se encontraban algunas partes del texto, eso nos llevó a buscar en las referencias el texto original para saber si era parafrasea o cita textual. También como reto tuvimos el identificar cómo se debían citar los autores cuando eran más de 3 personas, porque la autora en ocasiones usaba un empleo inadecuado de y otros en lugar de usar el et al, que es lo que exige la norma. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. Como mencionaba anteriormente la compañera, nos encontramos con unos retos que tal vez tuvimos algunas limitaciones al momento de utilizar herramientas tecnológicas. ¿Cómo así que herramientas tecnológicas? Pues no sé si fue lo correcto, pero acudimos a algunas herramientas en las que nos podría facilitar el reconocer las citaciones si estaban correctas o incorrectas, pero que algunas pues como que requerían tipos de suscripciones. Otra cosa, en el momento de revisar las citaciones, no teníamos muy claro cuáles eran las citaciones correctas e incorrectas y de que no reconocíamos porque no habíamos profundizado en el tema.
Me parece resaltar que el copiar y pegar en las actividades, en los trabajos de investigación que son algo rigurosos, eh, final, entre paréntesis, suele romper la fluidez de la lectura. O sea, que no es necesario la fluidez de cómo estamos leyendo el artículo para poderlo citar, porque es que si no lo comprendemos, no vamos a utilizar nuestras propias palabras porque dañaríamos el derecho de autor. Las buenas prácticas que podríamos implementar al momento de reconocer las citaciones es planificar, que mientras se investiga, apuntar todos los datos de las fuentes consultadas, el autor, el año, el título, la editorial y el DOI. El DOI es la identidad del objeto digital, es como un estilo de cédula que tiene cada artículo. Comprender, asegurarse de entender el texto, como lo dije anteriormente, para poder parafrasear. El integrar, pensar en la cita como parte de la oración. Y el revisar, que también es muy importante, al finalizar el trabajo, verificar cada una de las citas, una por una, en el texto que tenga su entrada correspondiente y viceversa. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, querías explicarles un poquito la importancia sobre las normas APA, ya que estas fomentan la honestidad académica, evitando plagios, organizan la información, algo organizado y subjetivo, como por ejemplo con portada, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. Las normas APA mejoran la presentación escrita dando tipos de letras, interlineados, márgenes, títulos, subtítulos y facilitan también la verificación de fuentes. Dando uso de las citas y referencias estandarizadas, nos damos de cuenta que en algún momento algún autor la escribió y de dónde sacamos nosotros esa información, de qué fuente la sacamos. En cuanto al documento que tenemos en PDF, la cita original en la página 27, podríamos decir que hay unos errores APA que vemos plasmados allí, en donde la APA dice que en cuanto a los autores se mencionan entre paréntesis, se usa un símbolo y en cursiva, pero cuando se integran en el texto o al final de un párrafo nativo, como es en este caso, se usa la Y. Observamos que acá hay un error citado, por ejemplo, en la cita original donde dice, ahora otro tema importante de tener en cuenta: en Colombia no existe un sistema integral de atención para la salud mental, existe solamente un cúmulo de alineamientos sin articular que de manera contradictoria ofertan servicios para la población en el territorio. Esta situación hace que los servicios que se brindan por parte de las entidades de salud le apunten a la rentabilidad financiera en el servicio, dejando del otro lado el trato humano y la dignidad como derechos que garantiza la calidad de vida. Entre paréntesis Hernández y en cursiva Martín, 2018. Encontramos un error, encontramos este error y la podemos corregir según las normas APA. Lo correcto es poner entre paréntesis Hernández y San Martín, y 2018. También otra que está más adelante, en la página 30, perdón, el párrafo original, esa que nos dice: ahora bien, en el 2018, por medio de la resolución 4886, el Ministerio de Salud y de Protección Social se adopta la Política Nacional de Salud Mental. El cumplimiento con lo dictado en anteriores leyes reguladoras relacionados con estrategias para la atención de salud mental y algunos conceptos de la OMS y del Programa de las Naciones Unidas. Vemos que ahí tiene un guión donde dice Programas de Naciones Unidas,
Abreviado, por medio de esta resolución, el Gobierno Nacional pacta una serie de compromisos en materia de atención y prevención de salud, de servicios de salud y por medio de la modernización de los sistemas de información y la promoción de programas y planes que permitan disminuir la discriminación, estigmatización y la exclusión social, que dice entre paréntesis resolución 4886 del 2018. Acá encontramos un error, según las normas APA, se debe usar en cursiva para los títulos de leyes, decretos o resoluciones y las siglas debe de ser, está permitido en cursiva o está permitido en mayúscula, entre paréntesis OMS, PNUD y cerramos el paréntesis. Deben de ir de esta manera, no como está mencionado, sino de esta manera como lo acabamos de corregir, en mayúscula y sin puntos. En cuanto a los retos, en cuanto a los retos que encontramos, bueno, fue muy retante porque habían muchas cosas de las normas APAS que no había identificado todavía, no habíamos identificado. Entonces, uno de los retos encontrados es cuando los autores se mencionan entre paréntesis, se usa el símbolo I en cursiva, pero cuando se integran en el texto o al final de un párrafo nativo, como en este caso, se usaría la I normal. Observamos que acá hay un error en el citado textual. Esos son uno de los retos que encontramos. Y el otro sería que se debe usar en cursiva para los títulos de leyes, de decretos o resoluciones. Las siglas, como las mencioné ahora, deben de ir de una manera como está mencionado y se mantienen en mayúsculas y sin puntos. Ese fue uno de los retos que me dio esta actividad. Bueno, listo, buenas tardes. Siguiendo con el análisis profundo que hicimos a este trabajo, cabe destacar que nos permite mejorar muchas situaciones en cuanto a cuando vamos a presentar nosotros un trabajo, ya que muchas cosas de estas no las teníamos como referenciadas. Cada uno ha hecho un breve resumen y hemos ido como transportándonos por este trabajo, tomando algunos fragmentos de ellos. Yo quise centrarme de pronto de la página 33 a la 38, decir que en estas páginas se relaciona también mucho lo que es el tema que mencionaba la compañera Laura, del tema del símbolo de la I en lugar de la Y. También vemos que Hernández y Santa María, como en el 2018, pues aquí el autor de este trabajo también comete entre estos fragmentos de estas páginas los mismos errores. Aunado a esto, también mencionan una cita que se da en la página 33, también menciona a Hernández D. 2020, para que esta cita no se puede presentar así, la corrección que se hace es Hernández, 2020, ya que se omite la letra inicial del nombre del autor. Es importante de pronto no aunar mucho en el tema, dejar una serie de recomendaciones que creemos que serían muy importantes, como son no incluir iniciales de los autores dentro del texto, usar la Y en lugar del símbolo la I en documentos en español, usar et al cuando hay 3 o más autores, asegurar el respaldo bibliográfico en afirmaciones generales, es bien importante, verificar que las URL sean correctas y actuales, ya que dentro del trabajo también hicimos varias correcciones porque seguimos estas URL y nos encontrábamos que ya ni siquiera estaban actualizadas o no nos guiaban realmente a la referencia o a la citación que hizo el que creó el trabajo. Entonces es importante mantener eso. También de pronto reformular la paráfrasis para evitar repeticiones literarias, también es muy importante, y mantener cursivas en títulos de revistas y documentos. Quisiera cerrar ya esto de pronto con una conclusión, es que la revisión que logramos hacer demuestra que la precisión en las referencias, en el cuidado de la redacción y la coherencia en la presentación, creo que son pilares esenciales para una comunicación adecuada y un trabajo de calidad.
Gracias a estas correcciones que logramos hacer dentro del trabajo, creemos que ya cumple con la mayoría de las exigencias formales que se deben considerar dentro de un ejemplo o un trabajo a rigor. Y creo que es una responsabilidad académica que tenemos que tener cada uno, porque es un respeto que estamos presentando tanto a lo que somos como persona y al docente que está revisando el trabajo. Para finalizar, es importante lo que mencionaba, actualizar las URL y también el trabajo que tenga algo que asegure una claridad y una credibilidad. Con eso se respalda de manera bibliográfica y el proceso y la presentación del trabajo se lleva al éxito. Esa sería mi presentación. Muchas gracias.